Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a empezar la sesión del día de hoy. Bueno, nuevamente me presento, soy el doctor César Augusto Vega López, soy vocal de Medicina Interna de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal y a nombre de nuestra presidenta, la doctora Marta Álvarez, pues les damos la más cordial bienvenida aquí a nuestra sesión mensual de Medicina Interna. Bueno, para mí es un honor y un verdadero agrado presentar al doctor Alfonso Murillo Uribe. El doctor Alfonso Murillo es médico cirujano graduado por la Universidad de Anáhuac. Es especialista en ginecobstetricia, egresado del Hospital Luis Castelazo Ayala, y es subespecialista en endocrinología ginecológica del mismo hospital. Sabemos, muchos de nosotros lo conocemos, hemos estado presentes en muchas de sus pláticas que han sido excelentes. Él está certificado como biólogo de la reproducción, como gineco por el Consejo Mexicano, está certificado como densitometrista clínico y es miembro del comité editorial de las revistas Menopau, revista de Clinaperio y la revista de Gineco. Y bueno, sabemos bien, él está en el Hospital Ángeles de las Lomas, en el Hospital Ángeles México, y está en la jefatura del área de osteoporosis y climaterio del Hospital Ángeles de las Lomas, y es asesor científico del laboratorio Amgen. Bueno, sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Alfonso Murillo. Muchas gracias, César. Muchas gracias por la introducción. Platicábamos ayer sobre el tema a tratar y hicimos una mezcla de las guías, qué recomiendan las guías en cuanto al diagnóstico y manejo de la osteoporosis, y luego hablar un poquito más sobre el anfitrión del evento que es Amgen, del producto Prolia. Entonces, viene mezclado de la presentación. En términos generales, la osteoporosis, y en esto yo tengo ya los últimos 23 años de mi vida dedicado mucho a la parte de osteoporosis. Entonces, he venido trabajando primero en la clínica de climaterio en el Hospital de México y después en la clínica de climaterio y osteoporosis del Hospital Ángeles de las Lomas. Y es un problema creciente en una sociedad que estamos en transición epidemiológica, donde cada vez vamos a ser más viejos y cada vez va a haber menos jóvenes en nuestros países, un poco como está sucediendo en Europa. ¿Sí? Estas son estadísticas mundiales. En el mundo hay 200 millones de mujeres con osteoporosis, una de cada 5 tiene diagnóstico, menos de una de cada 5 reciben tratamiento, y tenemos un problema muy importante en adherencia terapéutica, donde el 50% o menos persisten con tratamiento después de 6 meses, y al final vamos a ver un poco cómo son las cifras en la vida real. Las fracturas, no hay necesidad de hablar específicamente, todos somos médicos, todos nos enfrentamos a esto, pero sí dejan discapacidad. Algunos problemas como el cáncer de mama, por ejemplo, cada vez tienen menos mortalidad, pero cada vez lo detectamos más. En el caso de la osteoporosis, igualmente, cada vez la detectamos más, y la discapacidad, no la mortalidad que genera, pero la discapacidad generalmente afecta de manera directa la calidad de vida de las personas. Por eso no es el objetivo hablar de esto. ¿Qué dicen las guías en cuanto al diagnóstico? Para esto traigo las guías del Colegio Americano de Endocrino que publicaron en septiembre del 2016. Son unas guías muy fáciles de leer y bastante sencillas de comprender. Lo primero es que de sus guías del 2007 a las del 2017 cambiaron con que hay que evaluar a las mujeres posmenopáusicas desde los 50 años en adelante. Antes la intención era de los 65 años en adelante evaluar la osteoporosis. El hombre también presenta osteoporosis, pero en general el hombre lo presenta después de los 65. La morbilidad y mortalidad en la osteoporosis de hombres es mayor, porque generalmente el hombre de más edad también tiene mayor cantidad de enfermedades concomitantes, hiperlipidemia, hipertensión, diabetes, etcétera, y eso hace que los efectos de la osteoporosis puedan complicar su estado de salud más rápidamente. Pero bueno, a mujeres de 50 años o más hay que hacerle una historia clínica completa, un examen físico y una identificación de factores de riesgo. La recomendación es utilizar el cuestionario de FRAX.
El FRAX son 12 preguntas que normalmente las contestamos en 1 minuto cuando ya uno está acostumbrado a utilizarlo de manera rutinaria. Y cuando tenemos un test score, y considerar hacer una densitometría. El FRAX nos puede separar a las pacientes de alto riesgo para hacer densitometría de inicio o no. O sea, no necesitamos del FRAX para el diagnóstico de alto riesgo con el FRAX. Pero si utilizamos el FRAX y mandamos una densitometría y tenemos 2.5 o más bajo en la columna lumbar, en el cuello de fémur, en el fémur total o en el radio, en la zona conocida como 33%, que es el tercio medio del radio, entonces ya tenemos el diagnóstico directo de osteoporosis. Entonces aquí tenemos en la columna lumbar menos de 2.5, esto es como un semáforo, verde bien, amarillo precaución, rojo peligro. Cuello de fémur abajo de 2.5 y tercio de radio abajo de 2.5. Entonces, hay que reconocer que 2.5 en columna, en hueso trabecular, es mucho menos grave que 2.5 en cadera o antebrazo, donde el hueso es más trabecular más cortical que trabecular. Entonces, es una enfermedad más grave cuando tenemos en la cadera o en el radio. Cuando tenemos historia de fractura vertebral de bajo impacto o de cadera, independientemente de tener o no tener una densitometría, esto ya también es diagnóstico de osteoporosis, entonces ya requiere de un tratamiento. Esto es importante porque luego las compañías aseguradoras nos dicen, oye, ¿dónde está tu densitometría con menos 2.5? Bueno, esta paciente tiene fracturas vertebrales, y entonces eso es mi diagnóstico de osteoporosis, ¿no? Entonces hay que reconocer que independientemente de la densidad, si ya hay fracturas de bajo impacto, es osteoporosis. Luego, si tenemos osteopenia, o sea, una baja masa ósea, un T-score entre -1 y -2.5, con fractura de fragilidad, ya sea de húmero, de cadera, de columna, de rodilla, de antebrazo distal, etcétera, entonces, igualmente, también es una paciente con alto riesgo de una segunda fractura y por lo tanto también se contempla como diagnóstico de osteoporosis. Y por último, como en el caso de este sujeto, 74 años de edad, con menos 2.2 desvíos estándar en el cuello de fémur. Entonces, técnicamente no tiene osteoporosis, pero cuando le hacemos el cuestionario de FRAX, entonces aquí el puntaje, si tenemos más de 20% de fractura osteoporótica mayor o más de 3% de fractura de cadera, se considera de alto riesgo y ya requiere también un tratamiento específico. ¿Sí? El FRAX está validado para población mexicana y recientemente salió la actualización del FRAX, que todavía en la página web no está reflejada la actualización, pero utilizamos la primera versión del FRAX para población mexicana, que todavía nos da un índice bastante certero de alto riesgo. Se recomienda que aquellos sujetos que tengan diagnóstico de osteoporosis hagamos una cobertura más amplia para identificar causas secundarias. El 20% de la osteoporosis es secundaria a alguna otra enfermedad. Entonces, hay que buscar otras alternativas, no solamente osteoporosis posmenopáusica. Entonces, alto riesgo, fractura previa sin antecedente de trauma después de los 50 años, factores clínicos como edad de 65 años o más, índice de masa corporal menor a 18 o peso menor a 57 kilos, historia familiar de fracturas por osteoporosis, tabaquismo es sí o no, no hay una cantidad de tabaco, sino fuma o no fuma, menopausia precoz antes de los 40 años o consumo excesivo de alcohol, más de 3 raciones al día. La osteoporosis secundaria, por ejemplo, puede ser secundaria a corticoides, esto es lo más común, pero tenemos algunas causas de osteoporosis secundaria, como secundaria a consumo de anticonvulsivantes, de anticoagulantes, inhibidores de la recaptura de serotonina, inhibidores de la bomba de protones,
que todo esto afecta directamente la absorción de calcio a nivel intestinal. Pérdida de la estatura, aquel sujeto que cuando llega a la consulta nos dice, oiga, yo medía 1,63 y ahora mido 1,60, no estará mal su estadímetro. En términos generales, más bien debemos de buscar compresiones vertebrales que hayan reducido la estatura del adulto. Aquel adulto que se cae más de 3 veces en un año también es alto riesgo, y esto asociado a gentes que toman hipnóticos o que tienen problemas de vértigo, etcétera. Esto genera también alto riesgo. Bueno, esto se ha vuelto de moda, aceptación del paciente para usar productos farmacológicos, porque también ya, así como tenemos los antivacunas y los antigluten y los pues ahora antibióticos y también hay antiproductos farmacológicos. Hay que realizar imágenes de columna lateral, lumbar y dorsal en gente que haya perdido estatura. Mediciones de densidad mineral ósea en aquellas personas que tengan riesgo ya clasificado como aumentado, identificar condiciones coexistentes que contribuyan a la pérdida ósea o que se interfieren con el tratamiento. Entonces, todo eso es parte del escrutinio para la paciente con osteoporosis. En mujeres jóvenes, nosotros ginecólogos normalmente vemos mujeres cincuentonas. En estas mujeres jóvenes, las dos causas más comunes de osteoporosis temprana es hipotiroidismo hipertratado, estas mujeres que tienen TSH de 0, o también hipovitaminemia D. 64% de la población nacional, a pesar de que vivimos a nivel del trópico de Cáncer y que recibimos mucho sol, 64% tienen hipovitaminemia D. Y sabemos que hipovitaminemia D la contamos a partir de 30 nanogramos en sangre, pero de 20 nanogramos para abajo generalmente hay consecuencias clínicas. Y cada vez salen más artículos de otras patologías como cáncer de mama asociados a la hipovitaminemia D. Entonces, nos hemos hecho a la tarea desde que ha bajado el precio de la medición de vitamina D, de medirles de rutina a nuestras pacientes de 50 años o más 25-hidroxivitamina D3 para poder determinar a quién necesitamos darle un poco más de dosis. Este estudio de la doctora Ethel Cyrus, publicado en el año 2001, es el estudio que dio pie para formar el cuestionario de Frax. Porque si vemos aquí en las columnas azul claro, esta es la tasa de fractura, y en las columnas azul oscuro es el número de fracturas. Y entonces de 2.5 en adelante la tasa de fractura es muy alta comparado contra el número de fracturas. Pero si vemos en las mujeres con osteopenia, que son el 50% de -1 a -2.4, numéricamente las fracturas son mucho mayores que la tasa de fracturas. Y esto es por la gran cantidad de sujetos que tienen osteopenia. Entonces, este estudio es lo que llevó a forzar el cuestionario de riesgo para determinar quiénes son o quiénes ameritan tener tratamiento o diagnóstico más preciso. ¿Cuáles son las recomendaciones no farmacológicas en el tratamiento de la osteoporosis? En primer lugar, modificar el estilo de vida para mejorar la integridad musculoesquelética. También no lo he tocado en este momento, no es motivo de la plática, pero la sarcopenia que cada vez vemos con mayor frecuencia en adultos de 70 años o más, es otra causa frecuente asociada a la osteoporosis. De hecho, se ha acuñado el término de osteosarcopenia. Entonces, las modificaciones en el estilo de vida, lo primero es mantener una ingesta adecuada de vitamina D. Se recomiendan que los niveles séricos de la 25-hidroxi sean mayores de 30 nanogramos y si se necesita hay que suplementar con una dosis diaria de 1,000 a 2,000 unidades de vitamina D. Nosotros en algunos sujetos que tienen 3 nanogramos, 5 nanogramos en sangre, pues les damos, si tenemos la manera de hacerlo, en Estados Unidos se vende OTC, el Replesta, que es colecalciferol, vitamina D3, en 50,000 unidades semanales, y con eso en menos de 3 meses regresamos a niveles normales. Cuando no tenemos esa posibilidad, normalmente utilizamos productos como el Histofil de 4,000 unidades diarias en tabletas
dispersables, y con eso también en 4 o 5 meses recuperamos los niveles normales, pero en general podemos dar 1.600 miligramos de Valmetrol diarios y con eso mantenemos el nivel de la vitamina D de manera adecuada. La ingesta de calcio. Lo primero es que se recomienda calcio en la dieta y esto es generalmente a través de lácteos. 2 raciones de lácteos más los 400 miligramos que vienen de calcio de la dieta normal del mexicano sin lácteos puede ser suficiente para llegar a 1.200 miligramos de calcio. Cuando no se cumple a través de los lácteos, entonces hay que dar por lo menos 600 miligramos diarios acompañado de la dieta sin lácteos para que recuperar la cantidad de lácteos. Limitar el alcohol a no más de 2 raciones al día, suspender el tabaquismo, acondicionamiento físico con ejercicios de peso y balance, básicamente ejercicio anaeróbico, es lo que más ayuda. Sin embargo, todo el ejercicio, aeróbico o anaeróbico, contribuye a formar masa muscular, a mejorar el equilibrio, por lo tanto, todo el ejercicio funciona. Lo mínimo que recomendamos es 30 minutos diarios de caminar. Sí, es peso y balance. Sí, no es un ejercicio que genere peso, pero ayuda a generar músculo y el balance. Y al tener un mejor balance, se caen menos. Entonces, esa es la razón. Reducir el riesgo de caídas y fracturas. Hay un decálogo que Novartis hace muchos años preconizaba, 10 cosas en casa con las cuales se disminuía la cantidad de caídas. Esto es sencillo, poner un barandal en la entrada de la regadera, fijar los tapetes al suelo, eliminar las mascotas del cuarto porque son buenas para que se tropiece uno con ellos en la noche, usar pantuflas para no fracturarse los dedos con los muebles de los pies, del cuarto, etcétera, ¿no? Y en el adulto frágil, esto no aplica a México en términos generales. Yo no he visto en ningún lugar que vendan protectores de cadera en México, pero en Europa y particularmente en los países escandinavos hay estudios con los protectores de cadera, que es como un pañal de adulto, que tiene unas protecciones a los lados en los trocánteres, que reducen 50% la posibilidad de fractura de cadera al caerse con el protector. Pero bueno, esto no lo hay. Esta es la tabla de las guías NICE. Las guías NICE son las guías inglesas. La traigo a colación porque las guías inglesas sí contemplan al estrógeno y a la progesterona como parte del tratamiento de la osteoporosis. Las guías del Colegio Americano de Endocrino no contemplan a la terapia de reemplazo hormonal como tratamiento de osteoporosis. Entonces, todos los medicamentos para ser aprobados como medicinas para osteoporosis tienen que tener evidencia de recomendación grado A en prevención de fracturas vertebrales. Y entonces aquí lo vemos: alendronato, ivandronato, risedronato, soledrónico, calcitriol, denosumab, raloxifeno, estrógenos y teriparatida, todos tienen eficacia de recomendación de primer nivel para fracturas vertebrales. El punto es que cuando nos vamos a fracturas no vertebrales o a fractura de cadera, la lista se hace más pequeña. Si nos vamos a fractura de cadera, alendronato, risedronato, soledrónico, denosumab y estrógenos son los únicos que tienen evidencia de protección en hueso trabecular y en hueso cortical. Eso es fácil, finalmente lo que nos dice esta tabla. Ahora, ¿por qué los norteamericanos, los endocrinólogos, no contemplan estrógenos y progestinas para el tratamiento de osteoporosis? Básicamente porque ellos dicen la mayor parte de las pacientes se fracturan después de los 60 y ya no usamos terapia de reemplazo hormonal después de los 60, nunca. Entonces, esa es la razón por la cual ellos en sus guías tienen una tabla muy similar. Ahí vemos todos los que sí tienen protección de fractura vertebral, pero si nos vamos a fractura de cadera, solamente tenemos alendronato, denosumab, risedronato y soledrónico como medicamentos que tienen eficacia en prevención de fractura de cadera. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal reduce fracturas de cadera y fracturas vertebrales y fracturas extravertebrales en un 34% en el estudio WHI que se hizo a 7 años en mujeres que no tenían útero. Ahora, ¿qué dice el Colegio Americano de Endocrinólogos?
Si tu paciente no tiene fractura previa o tiene un riesgo moderado de fractura, o sea, tiene menos 2.5 en la columna, para hablar específicamente de lo que es un riesgo moderado, la recomendación de primera intención sería alendronato, denosumab, risedronato o zoledrónico. Y como tratamiento alternativo, ivandronato o raloxifeno. ¿Sí? Entonces, esta es la recomendación de primera línea para la paciente de riesgo moderado. Dentro de estos tenemos que alendronato tiene alrededor del 50-52% de prevención de fracturas en los sitios vertebrales, extravertebrales y de cadera. Este estudio, el primer estudio, el FIT-1, se publicó en el año 1996. Todavía no teníamos los de los 2.5 desvíos estándar. Entonces, todas las pacientes tenían fractura vertebrales preexistentes. Todas eran pacientes de alto riesgo. Pero bueno, fue útil alrededor de 50% en reducción de fracturas de alto riesgo. Zoledrónico ya se estudió, se publicó en el 2007, ya se estudió en una población más como la que vemos en la consulta, 25% de pacientes de alto riesgo y 75% de pacientes de riesgo moderado. Y con zoledrónico a 3 años de tratamiento más calcio más vitamina D, tenemos 70% de reducción de fracturas vertebrales, 41% de reducción de fracturas de cadera y 25% de reducción de fracturas no vertebrales. Por lo tanto, esto, y no me canso de enfatizarlo, es 3 años de tratamiento con calcio y vitamina D, porque desgraciadamente algunas pacientes suspenden el calcio y la vitamina D cuando perciben que el tratamiento es el más potente. Entonces, si les mandamos zoledrónico, por poner un ejemplo, o alendronato, y ellas notan que con el calcio tienen estreñimiento o gases, entonces suspenden el calcio y siguen solamente con el tratamiento activo, y eso afecta directamente la ganancia ósea y la prevención de fracturas. Entonces, por eso hay que enfatizar que el tratamiento es combinado. Ahora, todos los bifosfonatos tienen bueno, la FDA le llama un Black Label Warning, que es un aviso de precaución. Cuando superamos 5 años de tratamiento, empieza a haber complicaciones como necrosis mandibular o fracturas atípicas. El otro punto es que los bifosfonatos tienen como clase terapéutica una meseta, donde en el caso de alendronato, estos son datos del estudio FIT, a los 4 años se llega al máximo de la masa ósea y de ahí en adelante se mantiene en meseta. En el caso de risedronato, a los 2 años se llega a 4% de incremento su máximo y eso se mantiene hasta los 7 años en el estudio en el estudio BERT. En el caso de ivandronato, a los 3 años se llega al máximo 4.1 y después entra en meseta. Y en el caso de zoledrónico, a los 4 años y medio se llegó al máximo 4.7 y después entra en meseta en el estudio Horizon, que fue hasta los 9 años. Entonces, todos los bifosfonatos actúan igual, saturan el hueso con el bifosfonato, llegan a un tope y se mantiene la masa ósea ahí y se pierde la eficacia antifractura después de 5 años. Por eso es que la recomendación es que después de 5 años se cambie. Ahora, pacientes con fractura prevalente o con riesgo elevado, o sea, 2.5 en cadera o en antebrazo, la primera línea de tratamiento sería denosumab, teriparatida o ácido zoledrónico, y como tratamiento alternativo, alendronato o risedronato. Esta es la recomendación de las guías. ¿Qué es denosumab? Denosumab es un anticuerpo monoclonal totalmente humano, pero en lo que radica la diferencia es que es un isotipo de la inmunoglobulina G2. Los anti-TNF que se utilizan para artritis reumatoide son IgG1, y estos IgG1 pueden generar reacción de complemento o pueden generar inmunogenicidad, producción de anticuerpos neutralizantes a lo largo del tiempo. Entonces, esta nueva generación de anticuerpos monoclonales, los IgG2, ya no generan ni reacciones negativas ni anticuerpos en contra de la molécula. Entonces, en los estudios que se han hecho a 10 años de seguimiento, no se generan anticuerpos neutralizantes. Esa es la diferencia en la función efectora de estos anticuerpos monoclonales.
Pasando de esto, bueno, denosumab, o Prolia, como es el nombre comercial, tiene una experiencia en investigación total de 23,000 sujetos y una experiencia a mayo del 2017 de 5 millones de usuarios en todo el mundo. Entonces, eso es lo que había hace un año en cuanto a experiencia. Y el programa de investigación cubrió un estudio con osteopenia a 8 años y un estudio con osteoporosis a 10 años. Las indicaciones en México es osteoporosis posmenopáusica, y esto cubre básicamente el 95% de las recetas. Pérdida ósea en hombres y mujeres que se someten a ablación hormonal por cáncer, específicamente cáncer de mama para hombres y mujeres y cáncer de próstata para hombres. Entonces, es un adyuvante cuando les damos tratamiento con inhibidores de aromatasa o con medicamentos antihormona masculina, antitestosterona, análogos de GnRH, etcétera. Se debe de dar desde el principio algún tratamiento con zoledrónico o con denosumab para prevenir esa pérdida ósea que tienen asociado a la ablación hormonal. También está indicado en hombres y actualmente está en proceso la indicación de uso en glucocorticoides en función a un artículo que recientemente se publicó. ¿Sí? El estudio pivote o el estudio de fase 3 de denosumab es el estudio Freedom y su extensión. El Freedom fue un estudio a 3 años contra placebo, 3,900 pacientes en el grupo de denosumab, 3,900 pacientes en el grupo de placebo. Al cabo de los 3 años, los comités de ética no permiten seguir con placebo a una gente que ya tiene una enfermedad diagnosticada, y entonces se hace un estudio abierto. 2,300 pacientes del grupo de los 3,900 siguieron con denosumab para completar 10 años, y del grupo de placebo, 2,200 pacientes siguieron con denosumab de manera abierta, con calcio y vitamina D, hasta completar 7 años. Y esto hace 2 grupos de investigación. A 3 años, contra placebo, la reducción de fracturas vertebrales fue del 68%, la reducción de fractura no vertebral fue del 20% y la reducción de fractura de cadera fue del 40%. Entonces, los números son prácticamente los mismos que tiene zoledrónico. Y la forma de la población es igual a la de zoledrónico: 75% de riesgo moderado, 25% de alto riesgo, el 100% con diagnóstico de osteoporosis. Pero cuando se analiza el subgrupo de alto riesgo, solamente personas de alto riesgo, 62% de reducción en fractura de cadera al cabo de 3 años y fractura de antebrazo, la fractura de coles, 40% de reducción, que ningún otro tratamiento tenía reducción de fractura de coles. Entonces, esto también es nuevo. Hay que recordar que en el caso del antebrazo, prácticamente es 95% hueso cortical con 5% de hueso trabecular. Luego se hicieron estudios comparativos contra bifosfonatos. El esquema de los 5 estudios comparativos es muy similar a este estudio, donde un grupo recibió alendronato semanal más un placebo inyectable de denosumab, y otro grupo recibió denosumab cada 6 meses, 2 inyecciones por un año, más un placebo semanal de alendronato. Entonces, así se hicieron todos los comparativos con los bifosfonatos. Menciono esto porque vamos a pasar a los resultados directamente, pero todos fueron iguales: multicéntricos, doble ciego, doble enmascarado con tratamiento activo. Entonces, aquí tenemos el primer grupo sin tratamiento previo, pacientes vírgenes al tratamiento, la comparación entre el resultado con alendronato y denosumab, y los demás grupos todas tenían tratamiento previo de bifosfonatos: alendronato contra denosumab, risedronato con denosumab, ivandronato denosumab, zoledrónico denosumab. Entonces, en todos los casos, la respuesta tanto en marcadores bioquímicos del remodelado, perdón, pero no puse el teléfono en vibrar. La respuesta en marcadores bioquímicos del remodelado y en densidad mineral ósea, en todos los casos, fue superior de denosumab contra cualquiera de los bifosfonatos cara a cara. ¿Sí? Y los resultados a 10 años no muestran que haya meseta terapéutica. El incremento en el hueso trabecular de la columna es lineal
21.7% de incremento al cabo de 10 años de tratamiento, lo cual prácticamente equivale a un incremento del 2% por año de la masa ósea. Y en la tasa de fracturas ya no tenemos el grupo placebo en las barras grises, ya nada más tenemos el riesgo absoluto en las barras verdes. Y entonces el riesgo absoluto de fractura a 3 años fue de 1.1, a 10 años fue de 1.3. Prácticamente se mantiene bajo la tasa de fracturas durante todo el tiempo que se da el tratamiento. Cuando nos vamos al hueso cortical de la cadera, el incremento es 1% por año, 9.2% de incremento al cabo de 10 años, y el riesgo absoluto de 0.3 a 0.4 al cabo de 10 años, o sea, prácticamente no se mueve. Entonces, sigue siendo eficaz la prevención antifractura después de 10 años de tratamiento. ¿Sí? Y este es los criterios del estudio de mujeres con glucocorticoides. El primer grupo, mujeres que continuaban con glucocorticoides y se les inicia el denosumab contra risedronato de manera aleatoria, o el grupo que iniciaba recientemente glucocorticoides. Porque aquí los reumatólogos luego hay la tendencia de que empiezan, hasta que empieza a perder masa ósea, empiezan a utilizar tratamiento antirresortivo. Y la intención era demostrar que les va mejor si desde el momento en que empiezan el glucocorticoide empiezan el manejo antirresortivo que cuando simplemente lo arrancan una vez que ya hay osteopenia. Y bueno, los resultados del estudio a 12 meses, donde denosumab comparado contra risedronato fue superior, esto es en cadera total, ¿sí? Tanto en el grupo que continuaba como en el grupo que iniciaba. Las curvas son iguales. Entonces, en los dos casos se gana hueso con el tratamiento. ¿Qué dicen? Regresamos a la parte de las guías, ya salimos de la parte de denosumab. ¿Qué dice en cuanto al seguimiento? En términos generales, las recomendaciones que hacen las guías es que si yo doy un tratamiento como bifosfonatos o denosumab, en un año tengo resultados que puedo medir. Pero si doy terapia de reemplazo hormonal o raloxifeno, necesito 24 meses para medir el resultado. Entonces, la densitometría la puedo hacer a los 12 meses en este primer caso o a los 24 meses en el segundo caso. Si tiene un incremento de densidad mineral ósea que aumenta, eso es lo que nosotros como médicos y el paciente espera, el incremento de la masa ósea. Pero si en realidad nuestro paciente no aumenta, no hay un cambio significativo, también es ganancia, porque lo normal es que siguiera perdiendo masa ósea. Entonces, el no perder ya es ganar. Entonces, podemos tener en la densitometría una respuesta como esta, donde empezamos en menos 2.6, 2.5, 2.2, 2.1, 1.8, y vemos el incremento, cómo va saliendo de la zona roja a la zona naranja, y si sigue, pues hasta la zona verde. Aquí quiero meter un comercial también, porque las compañías de seguros actualmente están reacias, y cuando mi paciente llega a osteopenia, le quieren suspender el tratamiento, y entonces me toca hacer informes de que no puedo suspender el tratamiento, que va en camino de regreso la paciente. Y les pongo como ejemplo que a lo mejor mi paciente insulino dependiente, que tiene una hemoglobina glicosilada por abajo de 7, pues no es el momento de suspender el tratamiento, porque simplemente está en la meta terapéutica, o el LDL que lo tiene por abajo de 100, pues ya le suspenda yo el medicamento por lo mismo, ¿no? Entonces, hay que demostrarles que la reversión de la enfermedad no se consigue hasta que no lleguemos por lo menos a menos 1.5 en la cadera total para pensar que ya no se va a fracturar el sujeto. Entonces, tenemos un espacio grande para prevenir. También tenemos lo que se llama la meseta terapéutica, como esta. Aquí tenemos en 2004 a los 47 años menos 2.4, 2.3, 2.1, 2.2, 2.2 y el estudio más reciente menos 2.4. Entonces, se incrementó la masa ósea, pero no mejoró mayor cosa.
el paciente es el primero que nos va a estar diciendo, oye, ¿y por qué no mejoro? Si tú me dijiste que con el tratamiento iba a mejorar, entonces a lo mejor es el momento, bueno, en este caso de menos 2.2 a menos 2.4, pues definitivamente es el momento de cambiar de tratamiento o de revalorar si no tiene una causa secundaria o si el paciente no se está tomando el tratamiento como es lo indicado, o si está utilizando un genérico, porque en el caso de los bifosfonatos, en México no tenemos estudios, pero en Europa hay múltiples estudios que demuestran que el genérico del bifosfonato no es igual en densidad mineral ósea y en prevención de fracturas que el original del bifosfonato. Entonces, también hay que tener precaución por ese lado. Y por supuesto, yo les digo que esta no es que la densidad mineral ósea disminuyó, que esto parece una alergia al queso Gruyère, ¿no? Pero el punto es, pacientes como este paciente, 62 años, que empezó con menos 2.4, a los 63 años tenía menos 2.6, 2.6, 3.4, 3.5, 3.5, ¿sí? Entonces, va siguiendo las líneas de la historia natural de la enfermedad. Por supuesto, un paciente así es muy mal pronóstico, ¿no? Y en términos generales, o no está tomando tratamiento o tiene una patología asociada que no está permitiendo. Y ahora que tenemos mucha cirugía bariátrica, vemos con cada vez más frecuencia síndromes de mala absorción que se asocian a osteoporosis. El tratamiento en términos generales se utiliza la monoterapia. El 95% a través de antirresortivos es la base del tratamiento, principalmente en alto recambio, o sea, en jovencitas de 50 años, que son las que tienen el alto recambio. Y los formadores de hueso, que en México solamente tenemos teriparatida, en Estados Unidos ya hay abaloparatida y próximamente tendrán romosozumab. Entonces, los osteoformadores se indican en personas que tienen bajo recambio o osteoporosis de tipo 2 o senil, o en personas que tienen alto riesgo para aumentar rápidamente su densidad mineral ósea y sacarlos del riesgo de fractura. Los tratamientos combinados simultáneos, en términos generales, solamente se han reportado algunos cuantos estudios de tipo de investigación, pero el costo no permite que con frecuencia demos combinado un formador de 8,000 pesos mensuales con un antirresortivo de 1,400 pesos mensuales al mismo tiempo. Entonces, en términos generales, lo que usamos en tratamiento secuencial es el tratamiento secuencial. Entonces, usamos generalmente un formador seguido de un antirresortivo y tengo aquí mencionado el antirresortivo seguido de un osteoformador, porque en general todos los estudios que hay con antirresortivos seguidos de un formador hay pérdida ósea al cambiar del antirresortivo al osteoformador. Entonces, no se recomiendan en este momento con las terapias que tenemos, no se recomienda cambiar de un antirresortivo a un formador, pero sí se puede recomendar empezar por un formador y después cambiar a un antirresortivo en algunos sujetos. ¿En quiénes? Aquellos que tengan fractura vertebral reciente, muy baja masa ósea, o sea, 2.5 en cadera o 3 en columna, pacientes con fractura prevalente o aquellas personas que tengan falla al tratamiento, que a pesar de 2 o 3 años de tratamiento se hayan fracturado, eso es lo que podríamos considerar una falla al tratamiento. Entonces, esta es la recomendación para con quién usar un secuencial o un combinado. Y para esto, ya es mi penúltima diapositiva, es hablar un poco de romosozumab, es un formador de hueso que viene a futuro. El estudio FRAME está aquí en naranja y verde, y el estudio FREEDOM de denosumab está aquí en verde. Entonces, aquí vemos que un año de romosozumab equivale a 4 años y medio de denosumab. Entonces, la manera de ganar hueso rápidamente es a través de un formador. Y un segundo año de denosumab equivale a 7 años, prácticamente a 7 años de denosumab. Entonces, en 2 años de una combinación secuencial, podemos tener lo que haríamos con un antirresortivo en 7 años de tratamiento. Entonces, esto es un poquito lo que viene. Este producto se espera que se apruebe este año para finales de octubre en los Estados Unidos y 6 meses después se aprobará aquí en México. ¿Sí? Para hablar rápidamente de adherencia terapéutica, esto es un estudio muy interesante hecho a través de Medicare en los Estados Unidos. O sea, el 100% de las pacientes tenían medicamento incluido, no les costaba.
A nuestra población que vemos en el consultorio le cuesta a la mayoría. Algunas tienen seguro de gastos médicos y a algunas les paga el seguro, pero en el caso de la mayor parte de nuestras pacientes lo pagan directamente. Entonces, aquí está la adherencia terapéutica con alendronato, 30 y tantos %, con ivandronato, 30 y tantos %, con risedronato, 25%, con raloxifeno, 40%, con teriparatida, 52% a 59%, y con denosumab, 68 a 73%. Entonces, básicamente lo que nos habla esto es que los parenterales tienen mucho mejor adherencia terapéutica que los orales. Ahora, ¿por qué no está aquí soledrónico? Porque este fue un seguimiento a 12 meses y entonces una paciente que se inyecte soledrónico una sola inyección, pues ya es el seguimiento completo. Por eso la descartaron del estudio. Pero bueno, el punto es que cualquiera de los parenterales tiene mejor adherencia que cualquiera de los orales. Y este es un estudio donde se analiza la reducción de la adherencia terapéutica en relación a la posibilidad de fractura. Y vemos cómo cuando el paciente llega a 40% de adherencia terapéutica, la tasa de fractura prácticamente llega a su máximo, se mantiene igual de perdida la adherencia terapéutica, con 40% de adherencia. Entonces, hay algunos pacientes, y yo quisiera pensar que médicos no, pero hay algunos médicos que dicen, usted tiene poquita osteoporosis, mire, tómese una tableta una semana sí, una semana no. Y entonces ese 50% de dosis de medicamento nos va a reflejar un incremento en la tasa de fracturas. Quiero concluir hablando que la osteoporosis es una enfermedad crónico-degenerativa que requiere de un tratamiento a largo plazo. El manejo a largo plazo involucra principalmente el antirresortivo como la principal guía, aunque el tratamiento secuencial o combinado puede ser para algunos casos en particular. El objetivo primario es prevenir la fractura. Sin embargo, no tenemos manera de saber quién se va a fracturar y quién no se va a fracturar. La fractura es multifactorial. Entonces, el objetivo secundario es conseguir y mantener una densidad mineral ósea de la cadera por arriba de menos 1.5. De ahí en adelante podríamos pensar en dejar al paciente descansar 1 año o 2 años y luego reiniciar si vuelve a perder masa ósea. Pero en general, el paciente que tiene menos 2.5 significa que perdió el 25% de su masa ósea y se tarda mucho en recuperar. Y el tratamiento involucra un manejo mínimo por 3 años, cuando no por más largo plazo. Y con esto termino y les quiero a ustedes agradecer su atención y por supuesto estamos abiertos a cualquier duda o comentario que se sirvan a hacer. Muchas gracias.